Tengan ustedes muy buenos días. Esta mañana vamos a hablar de lumbociática bilateral y lo vamos a hacer con el doctor Hackter, que ya está con nosotros. Bienvenido, doctor. Buenos días, María. Es un gusto y un placer, televidentes también. Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Bien, veníamos hablando de dolor de espalda, pero específicamente vamos a definir la lumbociática. Exactamente, habíamos algo incursionado en la charla pasada sobre la ciática, y la ciática hace referencia justamente al nervio ciático, que es un nervio que de alguna forma nace sus raíces en la parte baja de la columna, hacia la derecha y hacia la izquierda, por supuesto, y van formando un grueso cordón nervioso que recorre toda la pierna. Para que la gente tenga una idea, las raíces nacen en la parte baja de la columna y, digamos, a la altura de la nalga, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Esas raíces forman un grueso cordón que va todo a lo largo de las piernas y que a su vez de ese cordón nacen otras raicitas que van, digamos, inervando toda la pierna. Por eso que cuando uno sufre de una ciática o de una lumbociática, las manifestaciones sintomatológicas son tan variadas, desde un dolor que nace en la cintura, recorre la nalga, baja por el muslo, baja por la rodilla, por la pantorrilla, por el tobillo y hasta los dedos del pie, un tipo de manifestación según sea el origen del problema, la parte baja de la columna. Muchas veces, se asocia la ciática con el dolor, ¿no? Y no se tiende a tocar acá como en la cintura. Es que muchas veces también podés sentir el dolor en la cintura y estar originadas por las raíces ciáticas. Y podríamos llamarlo ciática y podríamos llamarlo ciática. En realidad, nosotros conocemos como ciática la manifestación de toda la pierna, pero perfectamente dicen, tengo el ciático afectado y me duele la cadera, claro. O sea, donde tú te has tocado y tiene que ver con la raíz. Es decir, si tiene que ver con las raíces ciáticas, perfectamente puedes llamarlo, digamos, de una forma ciática, pero también puedes sentir la cintura y solamente el muslo y ser también una ciática por lo menos, si no en toda su característica, pero sí tener sus síntomas, sus raíces etiopatogénicas, sus raíces del problema en la columna lumbosacra, que es lo que yo quiero hacer mención la mañana de hoy. Nosotros tenemos alguna imagen que de alguna forma puede ilustrar. Esto es la ciática clásica, el hombre o la mujer tocándose ahí y el dolor le baja por toda la pierna. Y ahí lo que estamos viendo es un poco la manifestación de una de las causas de ciática que tiene que ver con la protrusión o la hernia discal. En este caso particular, nosotros trajimos un trozo dibujado de la columna, o sea, lo marrón, visto desde arriba un poquito, lo marrón sería la vértebra y lo azul sería el disco intervertebral. Y lo blanco que estamos viendo, la parte de arriba del disco, y el centro en rojo estamos viendo el núcleo pulposo, que es un núcleo que tiene el disco, que todos tenemos, que le permite cierto pivot al disco y a la columna en general. Pero cuando por distintas situaciones ese núcleo, ese disco, se altera, ya sea por microtraumatismos, macrotraumatismos o otras situaciones, se puede empezar a desplazar ese núcleo rojo generalmente se desplaza hacia atrás y hacia un costado. Doctor, cuando digamos la imagen sería algo normal, sería como redondito, ¿no? Tendría por qué tocar, ¿no? Perfecto, la imagen normal, tú lo has dicho, la imagen normal sería ese núcleo rojo central, sin esa, digamos, prolongación que estamos viendo. Como un huevo frito, digamos. Un huevo frito rojo ahí, en el centro, pero cuando ya se desplazó hacia atrás, generalmente se desplaza hacia atrás y hacia un costado por disposiciones anatómicas. Va a encontrar, o puede encontrar, esas raíces verdes, que como ves, nacen de un tubo verde central, que es la médula espinal, y esas raíces son las raíces raquídeas, y todo está muy cerca de la médula. Entonces, va a tocar esas raíces, y si toca las raíces ciáticas, porque estamos hablando de ciático, esto también podría valer para el cuello o para la espalda, si toca las raíces ciáticas, vas a tener las manifestaciones dolorosas que nosotros recién estábamos mencionando, hacia la pierna, hacia el muslo, a la pantorrilla, o depende de cómo esté tocando ese núcleo rojo, la raíz verde, vamos a sentir la sensación de dolor, porque hay distintos tipos de terminaciones nerviosas, lleva ese cable, sensaciones de dolor, sensaciones sensitivas, motoras, o sea, si te aprieta mucho ese núcleo, si te aprieta mucho el disco, la protrusión o la hernia discal, no solamente vas a tener dolor, sino que podés también tener déficit motor, o sea, vas a ver que, por ejemplo, querés mover la pierna y arrastrás de repente el pie.
Es decir, porque está muy fuertemente apretado. No todo el mundo le pasa eso, pero puede pasar, hay muchas manifestaciones Ahora, clínicas. doctor, cuando está esta patología instalada, muchas veces no lo sabemos y tomamos analgésicos y tapamos, digamos, la sintomatología. Sí. ¿Y cómo se trata? Porque con el analgésico no alcanza, evidentemente. El analgésico es una medida de emergencia que hacemos todos cuando nos duele, eso correcto. Pero primero tenemos que hacer el diagnóstico. Entonces, una vez que tú hiciste ese diagnóstico, fundamentalmente necesitamos una paraclínica importante, puede ser básicamente una tomografía computada, pues si estamos con contraste se verá una resonancia magnética, eso lo vamos viendo. Una vez que hacemos el diagnóstico de hernia o protrusión discal, hay distintas medidas terapéuticas que se pueden realizar de menos a más para poder quitar ese problema. De ciertas medidas fisioterápicas para poder reducir ese problema hacia ya medidas más invasivas del tipo los bloqueos, incluso llegar a la cirugía. Tratamos de evitar la cirugía, eso está claro. Por eso lo importante es consultar lo antes posible. Bien, fantástico, ha sido súper didáctico esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes.